mujer empieza a asistir más a menudo a cenas de negocios, cuando su sonrisa ya no pertenece a su marido y cuando el peso de ese anillo de boda se vuelve demasiado pesado, deberías saber que se avecina una tormenta. Esta no es una historia sobre el perdón, sino un cuento con moraleja sobre la traición y la venganza. Porque en el matrimonio, lo que más asusta no es la traición en sí, sino el hecho de que el traidor tenga la osadía de exigir comprensión y aceptación al traicionado. Alejandro estaba en la cocina, mirando por la ventana el sol radiante. Es un raro día libre, y ya tiene todo planeado en su mente: preparar una buena cena, abrir una preciada botella de vino y pasar una velada acogedora con su esposa Marisela. Sin embargo, en los últimos tiempos habían pasado cada vez menos tiempo juntos. Marisela siempre está ocupada asistiendo a cenas de negocios, que a veces incluso requieren pernoctar fuera de la ciudad. Este es el tercer mes. Lo que empezó siendo una cena semanal se convirtió en 2, y ahora incluso en 3 o 4 veces por semana. Cada vez que Marisela se viste de gala, se rocía el frasco de perfume que él le regaló por su aniversario. Es para el trabajo, cariño. Siempre explica: este proyecto es importante para mi carrera. Y Alejandro opta por creerla, aunque se da cuenta de que ha empezado a dejar ese frasco de perfume en la oficina en lugar de llevárselo a casa. Aquella noche de hace 3 días lo cambió todo. Al pasar por delante del restaurante más exclusivo de la ciudad, ve a Marisela a través de la cristalera. Llevaba ese vestido rojo y tenía una sonrisa feliz en la cara que él no había visto en mucho tiempo. Pero la acompañaba un joven. En ese momento, Alejandro sintió que le pellizcaban el corazón con fuerza, pero optó por creerle que tal vez solo se trataba de trabajo. Sin embargo, aquel gesto íntimo casi le mata cuando vio al joven apartar de las orejas el pelo roto de Marisela. En retrospectiva, los detalles eran tan chocantes: más y más reuniones improvisadas, regresos a casa cada vez más tardíos, y esas repentinas e inminentes marcas rojas en su cuello. Y lo que es más desgarrador, empezó a perder interés en sus planes de fin de semana y ya no estaba deseosa de recibir sus abrazos. Llevaban 2 meses enteros sin intimar, y Marisela siempre decía que estaba demasiado cansada, o que tenía que madrugar al día siguiente. Las fotos de su teléfono aún tenían 3 meses, cuando Marisela aún se le acercaba sigilosamente y le abrazaba por detrás mientras él trabajaba, le preparaba el café por la mañana temprano y se acurrucaba en sus brazos antes de acostarse para hablar de sus planes para el día siguiente. Alejandro sacudió la cabeza, tratando de suprimir los recuerdos. Hoy Marisela por fin ha aceptado dejar de trabajar hasta tarde y volver para estar con él. Justo cuando iba a abrir el vino, sonó el timbre. A través del ojo del gato, Alejandro ve a Marisela de pie junto a la puerta, pero no está sola. A su lado había un hombre joven, la misma persona que había visto en el restaurante el otro día. Parecía tener unos 20 años, vestía un chándal de buena calidad y tenía esa irritante expresión de seguridad en sí mismo. Más penetrante, su mano se apoyaba con naturalidad en la cintura de Marisela. Cuando abrió la puerta, la voz de Marisela contenía un temblor antinatural: este es Mateo, un amigo que conocí en clase de yoga. Cariño, tenemos que hablar. Alejandro estrechó mecánicamente la mano del joven llamado Mateo, observando que las manos eran inusualmente suaves, no como las de alguien que trabaja mucho. Los oficinistas con traje y botas no tendrían las manos así, y tomó nota mental de ello. He oído hablar mucho de ti, dijo Mateo con una sonrisa casi provocativa en la cara: Marisela habla mucho de ti. Es repugnante. Comenta Alejandro mentalmente. Invitó a los dos a pasar al salón y vio cómo Mateo tomaba asiento en el sofá con naturalidad, como si fuera su casa. Marisela llevaba hoy aquel vestido rojo, el que había visto en el restaurante el otro día, y el color brillante le picó en los ojos. Una atmósfera inquietante invadió la sala. Alejandro se excusó y fue a la cocina a por agua, necesitaba un poco de tiempo para calmarse. A través de la puerta de cristal, vio a Mateo susurrando algo al oído de Marisela, y ella le devolvió la sonrisa, el tipo de sonrisa dulce que no había visto en mucho tiempo. Sus dedos rizaron distraídamente las puntas de su pelo, un pequeño hábito que tenía cuando sentía placer y que Alejandro conocía muy bien. Todas las pistas encajaron de repente: la figura con falda roja en el restaurante, las marcas en su cuello,
esas despedidas apresuradas y esos besos matutinos distraídos, y su teléfono móvil, que siempre tenía la pantalla bloqueada. Resulta que esas supuestas cenas de negocios no eran más que una mentira bien urdida. Incluso la alianza que llevaba en la mano, intercambiada cuando se casaron, se le olvidaba ponérsela últimamente. Que esperen, Alejandro se quedó mirando el vaso de agua, sintiendo una opresión en el pecho, que esperen a recibir su merecido. Marisela tenía una expresión extrañamente apagada cuando él volvió al salón con su vaso de agua. Cariño, sé que esto puede ser un poco repentino, pero Mateo. Y yo, hizo una pausa como si sopesara sus palabras, tenemos algo especial entre nosotros que contarte. Alejandro se sentó frente a ellos, sintiendo el peso del anillo de boda en su dedo, repentinamente abrumador. Sabía que la siguiente conversación lo cambiaría todo para siempre, y que la verdad oculta tras esas supuestas cenas de negocios estaba a punto de desmoronarse en esta tarde soleada. El reloj del salón marcaba los segundos como un martillo en el corazón de Alejandro. Marisela se sentó erguida, con una expresión casi condescendiente en el rostro, como si lo que se iba a anunciar a continuación no fuera una traición, sino algún logro notable. Cariño, sé que esto puede ser un poco difícil de aceptar, habló Marisela, su voz suave pero firme, pero Mateo es más que mi compañero de yoga, es mi guía espiritual. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Guías espirituales? Se burló para sus adentros. Esas supuestas cenas de negocios, esas noches de horas extras, ¿son esa guía espiritual? Hay una conexión especial entre Mateo y yo, continuó Marisela, sus dedos frotando inconscientemente el brazo del sofá, una conexión que va más allá de una relación ordinaria, es un nivel superior de comunicación espiritual. Mateo asintió con la mano cubriendo el dorso de la de Marisela, un gesto que hizo que a Alejandro se le retorciera el estómago. Elevamos la energía mediante la práctica, explicó el joven en un tono enfermizamente tranquilo, que requiere un contacto físico especial para abrir los canales de energía. Alejandro se muerde las manos, con los nudillos blancos por el esfuerzo. 10 años de matrimonio se han empaquetado como un grillete que hay que romper. Empezó a recordar las señales, las clases de yoga de Marisela habían pasado de repente de 2 veces por semana a todos los días, ella había empezado a hablar de energía, y las supuestas cenas de negocios eran claramente una excusa para que se vieran. La voz de Alejandro era sorprendentemente tranquila, así que me estás diciendo que tuviste relaciones físicas con él, pero que no fue engaño porque fue un intercambio espiritual? Los ojos de Marisela centellearon por un momento, pero rápidamente volvieron a esa mirada altiva. La relación entre Mateo y yo es pura y sagrada. Buscamos un estado superior del ser. Y, hizo una pausa, al elegir decirte la verdad, estoy demostrando mi respeto por ti. Las palabras atravesaron el corazón de Alejandro como una hoja afilada. Se levantó y se dirigió hacia el portarretratos que había sobre el mueble del televisor. Era su foto de boda, con Marisela vestida de novia de blanco y una sonrisa de felicidad en la cara. Cogió la foto y rozó con los dedos el borde del marco. ¿Respeto?, dijo en voz baja, ¿llamas a eso respeto? Sí, respondió Marisela con naturalidad, puedo elegir ocultarlo, pero quiero que entiendas y aceptes la relación. Mateo me ha dado una experiencia que nunca antes había tenido, una experiencia que es tan... ¿Basta? Alejandro la interrumpió de repente, con rabia contenida en la voz. Levantó la mano derecha y se quitó lentamente la alianza del dedo anular. El anillo metálico, que brillaba fríamente a la luz del sol, guardaba demasiados recuerdos desagradables. ¿Quieres respeto y comprensión? Se mofó y lanzó con fuerza su anillo de casado delante de Marisela, pues llévatelo, junto con tus hipócritas cenas de negocios, tus intercambios espirituales y tus ridículas excusas. La alianza rebotó varias veces en la mesita antes de posarse en la mano de Marisela. Su rostro palideció al instante, obviamente no esperaba una reacción tan violenta por parte de su marido. Mateo se sentó más recto también, esa expresión frívola en su rostro finalmente mostrando una grieta. Alejandro, estás malinterpretando todo, la voz de Marisela comenzó a temblar, esto no es traición, es crecimiento. Necesito tu apoyo, necesito que entiendas. ¿Entender qué?, la interrumpió Alejandro.
¿Entiendes cómo usaste la excusa de una cena de negocios para salir y engañar? ¿Entiendes que ahora estás sentado delante de mí intentando glorificar ese comportamiento? Su voz se estaba enfriando y... Dime, Marisela, ¿dónde tuvo lugar toda esa supuesta comunicación mental? ¿Fue en nuestro lecho matrimonial? El aire parecía congelarse. Marisela abrió la boca, pero no le salió ninguna palabra. Mateo, en cambio, evita la mirada de Alejandro, un detalle que lo dice todo. Necesito ir al baño, dijo Alejandro de repente. Tenía que salir de la habitación, aunque solo fuera por unos minutos. Necesitaba tiempo para pensar, para calmarse. Espera, le gritó Marisela, no hemos terminado. Pero Alejandro ya se había dado la vuelta. Sintió que el estómago se le revolvía y que la rabia y las náuseas casi lo abrumaban. En cuanto entró en el cuarto de baño y cerró la puerta, todo fingimiento se desmoronó. Aferrándose con fuerza al borde del lavabo, se miró en el espejo, un marido traicionado, un hombre que pasaba por la mayor vergüenza de su vida. Sin embargo, en ese mismo momento, una idea brilló de repente en su mente. Tal vez haya llegado el momento de que estos dos amantes, impregnados del mundo de los espíritus, conozcan la realidad. Ese pensamiento le arrancó una fría sonrisa. La semilla de la venganza había brotado silenciosamente en su corazón. Una cara extraña se reflejaba en el espejo del baño. Alejandro se miró muerto en el espejo, sintiendo que la sangre le latía con fuerza en las sienes. 10 años de matrimonio se hicieron trizas por una ridícula práctica espiritual. Abrió el grifo y el agua fría le golpeó la cara, pero no pudo apagar la rabia que le quemaba por dentro. ¿Guías espirituales? ¿Comunicación con espíritus? Murmuró con sorna, ¡qué gran excusa! Justo entonces, sus ojos se posaron en el botiquín. Este botiquín vertical estaba allí cuando se mudaron, y todavía contenía algunos medicamentos dejados por el dueño anterior. Alejandro abrió mecánicamente la puerta del armario y sus dedos rozaron inconscientemente las hileras de frascos de pastillas. Sedantes, analgésicos, vitaminas y por nombrar algunos. Su dedo se detuvo en una pequeña botella marrón. Era una botella de un fuerte laxante con una etiqueta amarillenta. Alejandro coge el frasco y examina la descripción: efecto extremadamente potente, actúa en 15 a 30 minutos. De repente, un pensamiento maligno pasó por su mente. Las comisuras de sus labios se levantaron lentamente, y había una frialdad escalofriante en esa sonrisa. Ya que Marisela y su compañero espiritual están tan interesados en alcanzar un estado superior del ser, ¿por qué no ayudarles a tener una verdadera experiencia extracorpórea? Alejandro se metió el frasco de laxante en el bolsillo del pantalón y se recompuso. Tenía que actuar con la naturalidad suficiente para que todo lo que siguiera pareciera un accidente. Respirando hondo, empujó la puerta del baño. En el salón, Marisela y Mateo susurran algo. Al verle regresar, los dos dejaron de hablar inmediatamente. El rostro de Marisela mostraba una expresión casi de lástima, lo que hizo que Alejandro estuviera aún más seguro de su plan. Lo siento, me he alterado un poco antes, se obligó a sonreír disculpándose, la noticia me parece un poco abrumadora. Quizás podríamos sentarnos y charlar. Marisela se sintió visiblemente aliviada, y lanzó a Mateo una mirada de suficiencia como diciendo, «¿Ves? Sabía que lo entendería». Este detalle no escapó a los ojos de Alejandro, que se mofó para sus adentros. «Muy bien, sigue regodeándote». «Prepararé café», ofreció Alejandro, «y luego podemos hablar de esta práctica espiritual en detalle». «Genial», dijo Mateo con una sonrisa, «sabía que eras de mente abierta». «¿Ilustrado?» «Pronto sabrás lo que significa realmente iluminado», pensó Alejandro mientras se dirigía a la cocina. En la cocina, empezó a preparar el café. El vapor sale de la tetera y la cafetera emite un zumbido relajante. Alejandro sacó el laxante del bolsillo y examinó las instrucciones de dosificación de la etiqueta. La dosis habitual es de un comprimido, y decidió añadir 3 comprimidos a cada taza de café. ¿Un poco de leche y azúcar?, llamó a la sala de estar con un toque deliberado de amabilidad en su voz. «El café solo está bien»,
respondió Mateo, los que practicamos tenemos que mantenernos puros. ¿Pura? La comisura de los labios de Alejandro se crispó. Pues bien, vamos a darle una muestra de la forma más pura de purificación. Trituró el laxante y lo vertió con cuidado en las tazas de café de Marisela y Mateo, removiendo con cuidado para asegurarse de que se disolvía por completo. Luego se sirvió otro vaso, esta vez sin la especialidad, por supuesto. Llevando la bandeja de vuelta al salón, Alejandro se fijó en la posición íntima de Marisela apoyada en el hombro de Mateo. Hubo un tiempo en que ese lugar para acurrucarse le pertenecía. Pero ahora, la imagen solo reforzaba su determinación de venganza. Gracias, Marisela cogió el café y dio un pequeño sorbo. Alejandro, te agradezco mucho que seas tan racional con esto. Mateo asintió, sí, mucha gente no puede entender este tipo de conexión espiritual de alto nivel. Pero tú fuiste capaz de abrirte, lo cual es raro. Alejandro se sentó frente a ellos y fingió pensar un momento. ¿Qué practicáis habitualmente? Me refiero a esta práctica espiritual. Marisela empezó a hablar largo y tendido sobre cómo ella y Mateo se conocieron en una clase de yoga, cómo encontraron en sus campos energéticos una combinación perfecta y cómo iniciaron este viaje espiritual más allá del mundo. Mateo añade algunas palabras de vez en cuando, describiendo su práctica en algunos términos oscuros. Alejandro escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando en señal de comprensión. Su mirada recorrió los rostros de los dos hombres, observando que se terminaban el café mientras hablaban. Bien, lo cronometró en su mente, la droga debería hacer efecto en 15 a 30 minutos. Ya que hemos tenido una charla tan agradable, sugirió de repente, ¿por qué no salimos todos a cenar? Consideradlo una celebración de este nuevo comienzo. Marisela y Mateo se miraron, claramente sorprendidos y complacidos por la oferta. No se imaginaban que aquella cena se convertiría en una de las experiencias espirituales más memorables de sus vidas. Buena idea, dijo Marisela con una sonrisa, conozco un bonito restaurante vegetariano que estaría muy bien para... Antes de que pudiera terminar sus palabras, su rostro se volvió de repente un poco antinatural. Alejandro notó que ella había ajustado tranquilamente su posición sentada, por lo que parecía que la potente medicina había empezado a hacer efecto. Una obertura de venganza, a punto de ser interpretada. El rostro de Marisela empezó a palidecer mientras se movía incómoda en su posición en el sofá. Mateo tampoco tiene muy buen aspecto, ya que de su frente rezuman finas gotas de sudor. Alejandro sabía que había llegado el momento de poner en marcha su plan. Deberíamos ponernos en marcha. Alejandro se levantó con una deliberada muestra de entusiasmo, sacaré el coche del garaje. Se dirigió hacia la puerta, con una imperceptible mueca de desprecio en los labios. Los efectos del laxante surten efecto más rápido de lo esperado y parece que pronto vivirán una auténtica experiencia extracorpórea. Fue entonces cuando Alejandro tuvo de repente una idea brillante. Dejó tranquilamente las llaves del coche en la caja de zapatos del porche y regresó como si nada hubiera pasado. Mierda, puso cara de preocupación. Parece que tengo un problema con mi coche, las ruedas parecen tener fugas. Marisela, ¿me prestas tu coche? Marisela ya estaba un poco inquieta y no veía la hora de sacar las llaves del coche y lanzárselas a Alejandro. Vamos, se le tensó un poco la voz, será mejor que nos pongamos en marcha. Alejandro cogió la llave y sonrió mentalmente. Por supuesto que no dejaría que su coche sufriera este desastre. ¿Y el coche de Marisela? Que pague un pequeño precio por su traición. El trío caminó hacia el garaje y Alejandro notó que tanto el paso de Marisela como el de Mateo se habían vuelto un poco extraños. Parecía que intentaban mantener un porte elegante, pero cualquiera podía ver su incomodidad. ¿Estáis bien?, preguntó fingiendo preocupación, no tiene muy buena pinta. Está bien, Marisela forzó una sonrisa, probablemente un poco cansada. Mateo solo asiente, ya no puede hablar. El joven que acababa de hablar tan elocuentemente del reino espiritual intentaba ahora mantener el equilibrio con la mano apoyada en la pared. Una vez en el coche, Marisela y Mateo eligieron tácitamente sentarse atrás. Alejandro los observó por el retrovisor,
sintiendo una oleada de venganza al ver cómo sus cuerpos se retorcían de incomodidad. ¿En qué dirección está el restaurante vegetariano?, preguntó con conocimiento de causa. Al norte. La voz de Marisela de repente se volvió urgente. Pero, Alejandro, ¿podemos encontrar un lugar donde parar primero? Nosotros. ¿Qué pasa?, preguntó, fingiendo preocupación mientras reducía deliberadamente la velocidad del coche. Tenemos que encontrar un baño, dijo Mateo, finalmente incapaz de contenerlo, el dolor evidente en su voz, ahora, inmediatamente. Alejandro giró el volante lentamente, simulando buscar un punto de parada adecuado. Parece que no hay aseos públicos en esta carretera, dijo con fingida inocencia. ¿Por qué no conducimos más rápido y vamos directos al restaurante? Deprisa. Por favor. Marisela estaba prácticamente suplicando, su rostro desprovisto de su condescendencia anterior. En ese momento, Alejandro frena de golpe y el coche hace un ruido ensordecedor. Jesús, exclamó exageradamente, creo que le pasa algo al coche. Deja el coche en paz. Gritó Mateo, ya hecho un ovillo, conduce. Alejandro se detiene lentamente y finge comprobar el motor. En cuanto salió del coche, apretó la cerradura central sin moverse. Cuando volvió a la puerta del coche después de comprobarlo, sacó deliberadamente las llaves y luego fingió que se le caían accidentalmente a un lado de la carretera. Oh, no, bromeó, viendo cómo las llaves se le escapaban de la mano y caían directamente a la alcantarilla que había junto a la carretera. Marisela y Mateo entraron en pánico. Tiraron frenéticamente de la manilla de la puerta, pero no cedía. ¿Las llaves? Coge las llaves. Gritó Marisela. Alejandro se agachó y fingió mirar por la abertura de la alcantarilla. No puedo verlo, dijo extendiendo las manos, parece haber caído demasiado profundo. Los dos hombres del asiento trasero se habían vuelto completamente locos. Mateo estaba encorvado, con el rostro pálido, mientras Marisela golpeaba con los puños la ventanilla del coche. La elegancia y la compostura de las que se enorgullecían hacía tiempo que habían desaparecido, sustituidas por el pánico más primitivo. ¿Pide ayuda? ¿Pide ayuda? Mateo gritó, un sollozo en su voz. Aquí no parece haber señal. Alejandro miró despacio su teléfono, tendré que caminar un poco más para hacer una llamada. Los ojos de Marisela se agudizaron al darse cuenta de algo. ¿Fuiste tú? Ella dijo fríamente, lo hiciste a propósito. Alejandro sonrió, mostrando por primera vez su verdadera expresión. ¿A propósito? Querida, se llama karma. ¿No has buscado siempre un reino superior? Entonces déjame ayudarte a tener una verdadera purificación. La temperatura en el coche subía rápidamente bajo el sol de la tarde, y con ella, los gemidos de dolor de ambos hombres. Alejandro se apoyó en el coche como si estuviera disfrutando de una buena pantomima. El sol de la tarde brillaba venenoso sobre los vagones, y la situación de Marisela y Mateo empeoraba cada vez más. Su postura, por lo demás digna, hacía tiempo que se había derrumbado, y los dos se retorcían de dolor en el asiento trasero, con la cara hecha un amasijo de sudor mezclado con lágrimas. Por favor, Alejandro, la voz de Marisela se había vuelto ronca, déjanos salir. Alejandro sacó su teléfono móvil y hojeó tranquilamente la pantalla. A ver, ¿llamo a la policía o a la asistencia en carretera? Después de todo, este es el tipo de emergencia que realmente necesita ser manejada por profesionales. El ambiente en el coche se había vuelto sofocante. Mateo estaba acurrucado en su asiento, el joven que solía hablar de alta espiritualidad, ahora lloriqueaba como un bebé. Maníaco. Marisela golpeó la ventanilla tan fuerte como pudo, déjanos salir. ¿Loco? Alejandro se mofó, solo te estoy ayudando a vivir una verdadera experiencia extracorpórea. ¿No has buscado siempre reinos superiores? ¿No es este un perfecto ritual de purificación? De repente, Mateo soltó un gemido desesperado, no puedo evitarlo. Inmediatamente después, un olor nauseabundo empezó a llenar el compartimento estanco. Los ojos de Marisela se abrieron de par en par, incrédula, mientras miraba a su mentor espiritual desordenado a su lado.
El hombre que solía hablar con elegancia de energía y espiritualidad está ahora completamente fuera de control. ¿Haz la llamada? Coge el teléfono, gritó histérica Marisela. Alejandro marcó esta vez el número de emergencias. Hola, tengo una emergencia. Hay 2 personas atrapadas en un coche en Oak Avenue, en el West Side, y están pasando por unas circunstancias muy inusuales. 15 minutos más tarde, el sonido de las sirenas llegó desde muy lejos. 2 coches de policía, una ambulancia e incluso un camión de bomberos silbaron a un lado de la carretera. Cuando los rescatadores se acercaron al vehículo, todos dieron involuntariamente un paso atrás. Jesús, dijo uno de los bomberos tapándose la nariz, ¿qué es ese olor? Ese es el terreno más elevado, por el que se han estado esforzando. Se encogió de hombros Alejandro ante los rescatadores que llegaban, y parece que está funcionando sorprendentemente bien. Los bomberos tuvieron que romper la ventanilla de un coche para ventilar la zona. El hedor de estar atrapado dentro del coche mientras entraba aire fresco hizo retroceder a casi todos los presentes. Los paramédicos se pusieron mascarillas, pero aún así no pudieron ocultar la conmoción en sus rostros. ¿Necesitas una camilla?, preguntó un policía medio en broma. ¿Deberíamos darles una toalla primero?, dijo el otro rescatador, ahogando una carcajada. Cuando Marisela y Mateo fueron finalmente rescatados, su aspecto era diferente al de las personas que habían estado hablando de prácticas espirituales unas horas antes. El caro vestido rojo de Marisela ya estaba hecho un desastre, y la elegante ropa deportiva de Mateo estaba aún peor. Cojeaban y les ayudaron a subir a la ambulancia, con el aspecto de 2 caídos que se hubieran arrastrado fuera de un charco de barro. Esta experiencia debe de haberos elevado el alma de verdad, dijo Alejandro a sus espaldas. Es mucho más eficaz que vuestras prácticas tántricas. Los socorristas no pudieron contener la risa. Incluso los siempre serios policías sacudían la cabeza y se reían mientras grababan sus declaraciones. Señor, se acercó un paramédico a Alejandro y le preguntó, ¿sabe por qué están así? Alejandro esbozó una sonrisa significativa, probablemente se trate del karma. Algunas personas están demasiado obsesionadas con perseguir las llamadas alturas espirituales, pero olvidan la naturaleza humana más básica. ¿Y ahora qué?, preguntó el policía. Que la ambulancia los lleve al hospital, dijo Alejandro con calma, y luego hizo una pausa. Al fin y al cabo, ahora sí necesitan una descontaminación a fondo. Observando la lejana retaguardia de la ambulancia, Alejandro sintió un inexplicable alivio. Sabía que este retiro espiritual dejaría a Marisela y a su mentor recuerdos para toda la vida. El caro coche es ahora una pérdida total, como su supuesto amor espiritual, un recuerdo repugnante. Las sirenas de la ambulancia se apagaron y Alejandro paró un taxi para volver a casa. Por el camino, su mente no dejaba de reproducir el miserable aspecto de Marisela, aquella expresión condescendiente finalmente destrozada por la realidad. Pensó en aquellas supuestas cenas de negocios, en las mentiras entretejidas en las excusas y en la mirada casi de lástima de ella, como si la traición pudiera revestirse de un barniz de santidad. Cuando llegaron a casa, Alejandro se paró en el vestíbulo y miró alrededor del lugar que habían compartido durante 10 años. Cada rincón está lleno de recuerdos, las fotos de su boda aún en la estantería, las revistas de yoga de Marisela esparcidas por la mesa de centro y el vino tinto que él le preparaba por la mañana en la cocina. Entró en su dormitorio, abrió el armario y empezó a recoger su ropa pieza por pieza. Cuando abre el cajón de Marisela, encuentra un montón de cartas. Tras dudar un momento, la abrió. Era una carta de amor de Mateo a Marisela, y el membrete aún olía a aquel asqueroso perfume. Querida Marisela, gracias por tu comprensión de nuestra sagrada relación. Alejandro se burló y dejó a un lado las cartas, que serían una prueba contundente en el proceso de divorcio. Siguió empaquetando, metiendo ordenadamente en varias cajas 10 años de matrimonio. Mientras ordenaba su estudio, se propuso arrancar los calendarios etiquetados como cena de negocios, prueba de las elaboradas mentiras de Marisela. Al caer la noche, Marisela empezó a llamarle frenéticamente. Alejandro vio como una fría sonrisa se dibujaba en sus labios mientras observaba las alertas de llamadas perdidas que no dejaban de parpadear en la pantalla de su teléfono.
Sabía que ella debía de estar en un estado de pánico absoluto, no solo por la humillación de hoy, sino porque se daba cuenta de que su elaborado plan se estaba desmoronando. A la mañana siguiente, Alejandro se puso en contacto con el mejor abogado de divorcios de la ciudad. Cuando puso esas cartas, las páginas del calendario y los registros policiales de los sucesos de hoy ante el abogado, la otra parte esbozó una sonrisa ganadora. Las pruebas son abrumadoras, dijo el abogado, especialmente los registros de esas supuestas cenas de negocios, que demuestran perfectamente su largo historial de comportamiento engañoso. 3 días después, Marisela volvió por fin a casa desde el hospital. En cuanto empujó la puerta, se quedó inmóvil. La casa estaba vacía y todo lo que pertenecía a Alejandro había desaparecido. Recorrió a trompicones todas las habitaciones, pero solo encontró una nota en la encimera de la cocina. Nos vemos en la corte. Solo 3 simples palabras como esas, pero que hicieron que Marisela se derrumbara al instante. Se sentó arrugada en el suelo, el olor a desinfectante llenaba el aire a su alrededor, la última marca dejada por el hospital. Entonces se dio cuenta de que la reacción de Alejandro había sido planeada desde el principio. Mientras ella se sumergía en el llamado mundo espiritual, él se preparaba de la forma más realista. Una semana después, Marisela recibió un paquete por mensajero. Dentro había un juego completo de papeles de divorcio, encuadernados con el membrete del bufete de abogados que llevaba más casos de divorcio en la ciudad. Se estremeció al hojear los papeles y ver todas las pruebas, sus cartas, su itinerario, los registros policiales e incluso la grabación de la cámara de seguridad de aquel día en el restaurante. Alejandro lo sabe todo desde hace tiempo, pero decide asestarle el golpe mortal de la forma más tranquila posible. En la última página del documento hay una cita de puño y letra de Alejandro. Querida Marisela, dijiste que querías buscar un reino espiritual superior, y ahora te cumplo. Sin las limitaciones del matrimonio, podrás disfrutar explorando ese mundo ilusorio con tu maestro espiritual. Pero recuerda, el karma nunca es un concepto vano. Como tu vestido rojo, nunca puede ser lavado de esa práctica. 3 meses después, en el juzgado, cuando el juez leyó la sentencia de divorcio, Marisela agachó la cabeza, ya sin la misma arrogancia con la que hablaba de su práctica espiritual. Su mentor espiritual, Mateo, hace tiempo que desapareció, supuestamente a otra ciudad. La inolvidable experiencia de la purificación se ha convertido en una broma local. Fuera de la sala, Marisela intenta hablar con Alejandro por última vez. Lo siento, susurró, lo siento mucho. Alejandro se limitó a mirarla con calma. No hace falta que te disculpes, Marisela. ¿No era alivio lo que buscabas? Ahora eres libre. Tras decir esto, se dio la vuelta para marcharse, con la espalda erguida y firme. Así, un matrimonio que comenzó con una mentira terminó con un inolvidable bautismo espiritual. Cuando Marisela sale por la puerta del juzgado, por fin se da cuenta de que hay lecciones que se tarda toda una vida en recordar. Y esas supuestas cenas de negocios, esas hipócritas búsquedas espirituales, todo acabó desvaneciéndose bajo el peso de la realidad. Después de escuchar esta historia, me gustaría hacerte una pregunta: ¿cuál crees que es el aspecto más escalofriante de la traición conyugal? ¿Es Marisela la que sigue engañando con el pretexto de la práctica espiritual? ¿O está pidiendo a su marido que comprenda y acepte la traición? ¿O está disfrazando esas citas desagradables de cenas de negocios y tejiendo una excusa perfecta con mentiras? No dudes en dejar tu opinión en la sección de comentarios y, por favor, comparte esta historia con tus amigos más cercanos. Tal vez tus reflexiones puedan ayudar a otra persona a ver cuáles son las cosas más importantes en una relación. Queridos espectadores, gracias por escuchar esta historia de traición y venganza conyugal. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y apoyarla. Además, le invito sinceramente a compartir sus opiniones en la sección de comentarios. Espero verte en nuestra próxima historia.